Bienvenidos a una clase más con el profesor Frank Suárez. Un saludo muy especial a todos. Hoy, en esta ocasión, en este video, en esta grabación, voy a estar trabajando con la solución de obtener las medidas numéricas de tendencia central en la estadística para un pequeño grupo de datos que enseguida veremos. ¿Sí? Nos, para los que están mirando, no olviden de visitar mi página en YouTube, Frank Suárez. Aquí hay un poquito más de matemática, temas de matemática, cálculo de límite, un poco de física, la parte de cinemática y algo de estadística también, ¿sí? Por si quieran buscar información, aquí tendrán algo, un poquito. Bueno, siguiendo con lo que hoy nos llama la atención, es la parte estadística, ¿sí? Bueno, estaré trabajando en la hoja de Excel, de cálculo de Excel, de Microsoft, ¿sí? Antes que nada vamos a dar una interpretación o la importancia de la medida de tendencia central. Son generalmente nos resumen, ¿sí?, la información de un conjunto de datos que, que fueron sometidos a estudio estadístico y a esas medidas numéricas, ¿sí?, que vamos a revisar ahora, el cálculo de ellas, se encuentran en esa colección de datos en un centro, ¿sí?, donde hay mayor acumulación de datos, donde hay una mayor acumulación de los datos que investigamos. Estas medidas de tendencia generalmente se encuentran en ese centro, ¿sí?, intermedio, vamos a decir acá en valores intermedios. Y también nos permiten representar o resumir información, como aquí dice, en esta imagen que he sacado de la web. Bueno, pasamos entonces al conjunto de datos que tenemos aquí y a la resolución, ¿sí? Tenemos una tabla de frecuencia, vamos a elaborar una tabla de frecuencia referente al peso de 40 terneros en kilogramos de la estancia, de una determinada estancia llamada Kennedy, ¿sí? Bueno, estas son, como vemos aquí, tenemos medidas numéricas cuantitativas, ¿sí?, discretas. Seguramente se tomaron los valores de los pesos y se redondearon, ¿sí? No son, en este caso no fueron medidas cuantitativas continuas, ¿sí? Redondearon a un valor exacto, ¿sí?, en el peso y tuvimos esta información. Tenemos ya la división de 7 intervalos o 7 clases para los pesos de los 40 terneros y las frecuencias determinadas para cada intervalo, ¿sí? Para calcular las medidas de tendencia central, la media aritmética, mediana y moda, necesitamos completar esta tabla de frecuencia en la marca de clase para cada intervalo, el producto de la frecuencia absoluta, ¿sí?, en este caso el número de terneros, por la marca de clase y la frecuencia acumulada. Con esta información que vamos a completar ahora, podemos ya partir o ir directamente al cálculo de estas medidas de tendencia central. Bueno, vamos primeramente en Excel a realizar el cálculo de la marca de clase. Sabemos bien que para la marca de clase tenemos que sumar los límites inferiores y superiores de este intervalo y dividirlo en dos partes, ¿sí? Vuelvo a repetir, si estos pesos fueran variables cuantitativas continuas decimales, tendríamos que tener acá el límite superior real y el límite inferior real, que sería 117,5 para el primer intervalo y 126,5 para el límite superior real, ¿sí? Tendríamos que incluir los decimales. Y aquí en el segundo intervalo empezaríamos con 126,5, ¿sí?, para darle una secuencia de los decimales, dentro de los decimales. Pero como son medidas cuantitativas discretas, entonces es de 118 a 126 y de 127 a 135, ¿sí? Bueno, vamos al cálculo de marca clase. Respetando la operación, abro un paréntesis, sumo 118
más 126 y dividido en dos partes. ¿Sí? Esa es la marca de clase, un valor representativo para este intervalo. Eso quiere decir la marca de clase. Bueno, la estrategia aquí es para no estar calculando uno por uno en la marca de clase. Si identifico que es muy importante y voy a escribir acá como, a ver, como un dato, voy a escribir aquí, anchura. Anchura o tamaño del intervalo de clase, ¿sí? Voy a escribir que son, perdón, aquí arriba son, no me permite, ahí, escribir, tengo que contabilizar cuánta magnitud o longitud tiene el intervalo. Acá de 118 a 126, contando los límites, tenemos 9 datos, ¿sí? 9 datos. Muy bien. Bueno, entonces la primera marca de clase es 129 y después nada más para la siguiente marca de clase representada al siguiente intervalo voy a sumarle 9, ¿sí? 129 le voy a sumar 9 y me va a dar un total de 131, ¿sí? Y así sucesivamente. 131, aquí me va a dar 140. Aquí en este intervalo tendría que ser 149, en el siguiente tendría que ser 158, en el siguiente 167 y en el siguiente sería 176, ¿correcto? Vamos a comprobar si esto es cierto y voy a realizar el cálculo. 172, perdón, vamos a colocar entre paréntesis, 172 más 180, dividido dos partes. Perdón, 136, ¿sí? Comprobando lo que dije. Bueno, tenemos la marca de clase, pasamos al producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿sí? Entonces sería aquí 3, ¿sí? 3 por 122. Aquí tendría que ser 5 por 131. Pues estoy haciendo parte por parte, no estoy utilizando los comandos eh, continuos de cálculos en Excel, que me da la posibilidad de estirar, de darle un comando y estirar hacia abajo, hacia las filas de abajo, y ya me saca automáticamente los cálculos. Estoy haciendo paso por paso, ¿sí? En lo que se pueda. Entonces aquí va a ser el producto de 9 por 140. Y sería, si no es igual, para que me empiece a calcular, a realizar los cálculos que le doy como comando, 12 por 149. Siguiente. Aquí tendría que ser 5 por 158. Siguiente. 4 por 167. Y aquí tendría, ok, 2 por 176. Muy bien. Estos serían los pesajes acumulativos en kilogramos de este intervalo. El primer intervalo 366, el siguiente es 655 kilogramos, 1060 kilogramos. Sería la interpretación de esto. Y aquí vamos a obtener la sumatoria, ¿sí? Por medio del comando que está aquí en la esquina superior derecha de Excel. Y me da un total de 5.879. ¿Sí? Es la sumatoria total de pesajes que se acumularon para los 40 terneros. Aquí también vamos a darle la sumatoria. Tenemos 40 datos, ¿sí? 40 terneros se pesaron. Bueno, ¿por qué hago la sumatoria? Porque para calcular la media aritmética tengo que tener la sumatoria total de los pesos de los 40 terneros dividido en la cantidad de datos, ¿sí? Media aritmética. Recordando algo, que aquí estamos calculando estas medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿sí? Para datos simples eh, se hace otro cálculo un poco más sencillo y fácil diría yo. Bueno, estamos ahora con datos agrupados. Frecuencia acumulada. Para el primer intervalo se acumuló una frecuencia de 3, y 3 datos tengo. Después
Acumula 3 más 5 del siguiente intervalo que tengo aquí indicado, me daría 8. ¿Sí? Siguiente, 8 más 9, aquí tengo 9 en este intervalo, sería, la frecuencia acumulada sería 17. Al siguiente sería más 12, sería 29. Siguiendo, más 5, 34, más 4, 38 y más 2, 40. ¿Sí? Al último intervalo de clase, la frecuencia acumulada tiene que terminar con 40, ¿sí? La cantidad de datos, frecuencia acumulada. Los datos que se acumularon en cada intervalo, hasta cada intervalo. Bueno, ya después de haber generado toda esta tabla de frecuencia, ya podemos ir directamente al cálculo de la medida de tendencia central, respetando las formulitas. Bueno, para la media aritmética. La media aritmética me dice que tengo que sumar este símbolo de la letra del abecedario griego, delta, mayúscula. Debo sumar la marca de clase, el total, por la frecuencia absoluta, que aquí tenemos, es este dato, 5.879. ¿Sí? Aquí le doy selección a esa fila y columna y voy a dividir con 40. ¿Sí? Acá tengo un valor de 40. Bueno, y eso le doy Enter y me va a sacar el resultado que sería 146.975. ¿Sí? Sería la media en el pesaje de las 40 terneras. ¿Sí? Media aritmética. Mediana. Vamos a trabajar un poco con la mediana. Voy a bajar esto. Vamos a realizar aquí el cálculo. Bueno, la mediana. La mediana por definición nos dice que es el valor central, el valor que divide al conjunto de datos en un 50% a la izquierda y un 50% a la derecha de ese valor, ¿sí? Por encima. Bueno, para poder utilizar esta formulita que me va a permitir calcular la mediana para datos agrupados, tengo que tener en cuenta qué límite inferior voy a utilizar de todos los intervalos que tengo aquí, ¿sí? Determinado. Para ello tengo que indicar dónde se encuentra la mediana en este conjunto de datos o el valor central, ¿sí? La única forma que me permite conocer esto es dónde se encuentra, quisiera saber, no el valor directamente. Eso sería después el cálculo. Pero ahora voy a indicar dónde se encuentra dentro de estos intervalos de clase el valor central, ¿sí? Como son 40 datos, ¿sí? La posición central correspondería al dato 20. ¿Sí? Si se ordenara de menor a mayor, tendríamos una colección de 40 datos sueltos, ¿sí? Uno al lado del otro, y ahí en la posición 20 tendríamos a la mediana, ¿sí? Pero acá tenemos resumido en una tabla de frecuencia. ¿Cómo sé la posición 20 de los datos teniendo en cuenta... No, esperen un poco, voy a borrar esto. ¿Sí? Teniendo en cuenta mi frecuencia acumulada, ¿sí? Desde el primer intervalo hay 3 datos acumulados, el siguiente intervalo tengo 8 datos que se acumularon, en el tercer intervalo recién se acumularon 17, como me doy cuenta aquí no está incluido el dato 20, número 20 o la posición número 20, y aquí sí en el cuarto intervalo encontramos ubicado al dato 20, ¿sí? A la posición 20, ¿sí? Entonces voy a indicar acá en esta columna que aquí se encuentra la mediana, ¿sí? Generalmente algunos escriben aquí dentro del intervalo, pues yo voy a escribir al costado, ¿sí? Para tener referencia de que este es el, el intervalo que voy a utilizar, ¿sí? Bueno, aquí. Este intervalo lo voy a utilizar, entonces voy a ir reemplazando valores que tengo aquí para calcular la mediana siguiendo este intervalo, lo que tengo aquí en el intervalo en el cuarto intervalo donde se encuentra la mediana. Entonces digo, es igual, límite inferior. Aquí el límite inferior dentro de este cuarto intervalo es 145. El límite superior sería 153. Entonces voy a escribir 145, ¿sí? Más.
con paréntesis, abro doble paréntesis, ¿sí? Porque, bueno, eso ya voy a explicar por qué. N cantidad de datos dividido 2, sé que es 20, ¿sí? 40 son los datos, dividido 2, 20. ¿Sí? Escribo directamente 20, menos. FAA dice, frecuencia acumulada anterior, siempre refiriéndose al intervalo que está marcado en azul donde se encuentra la mediana, o donde se encuentra la mediana, ¿sí? Entonces, la frecuencia acumulada anterior a donde está la mediana, ¿sí? Acá es 29, la anterior sería 17. Estoy marcando acá con la flechita el mouse blanca, ¿sí? Acá. Flechita no, en este caso es cruz. 17 sería entonces el dato. Entonces escribo 17. Cierro paréntesis porque eso se tiene que dividir según me indica la fórmula con la frecuencia absoluta, ¿sí? Donde se encuentra la mediana. Y la frecuencia absoluta para ese intervalo que marqué en azul aquí es 12. Frecuencia absoluta es esta, ¿sí? 12. Entonces tengo que hacer dividido 12. Y cerrar paréntesis. Porque toda esa cantidad, toda esa operación se va a multiplicar, ¿sí? Multiplico con el comando latedisco acá en Excel para que Excel entienda que se va a hacer una multiplicación y tengo que multiplicar por la letra A, anchura. Quiere decir longitud de los intervalos, ¿sí? Para los 7 intervalos aquí es la misma. Recién dijimos que es 9. Entonces tengo que multiplicar por 9. Y ahí obtengo, le doy Enter y me saca el resultado que son 145,25. ¿Sí? Los que están siguiendo pueden hacerlo en Excel o también lo pueden hacer en sus cuadernos utilizando una calculadora común y corriente. ¿Sí? También se podría hacer. Bueno, la mediana. Entonces yo acá puedo determinar que el pesaje 147,25 tengo a la mitad de los terneros con un peso menor que ese valor y a la otra mitad por encima de ese valor en pesos en kilogramos, ¿sí? Esa sería una conclusión. ¿Mm? Bueno, en la moda, vamos a la moda. La moda, por definición, es el valor es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos estadísticos, ¿sí? Es el valor que más se repite. La palabra misma ya me dice moda, ¿sí? Está de moda tal grupo musical o está de moda tal marca o bueno, que sea. Entonces, es porque lo que más se repite, lo que más se ve en un intervalo de tiempo, vamos a decir, si se habla referente a una película o una serie. Entonces, la moda en estadística también es referente al valor que más se repite. Dentro de los datos simples, dentro de los datos que no están agrupados en intervalos, es fácil porque por observación siempre podemos observar cuál es el dato que más se repite. ¿Sí? Bueno, hay que hacer una distinción porque la media aritmética y mediana hay solo un valor que le identifica al conjunto de datos, ¿sí? Pero la moda puede existir que haya más de una, ¿sí? Puede ser bimodal, puede existir dos modas y pueden existir multimodal, ¿sí? Más de dos modas o polimodal, ¿sí? Entonces, también eso es bueno entender o comprender. Está bien. Pasamos entonces al cálculo de la moda. La moda también es una medida de tendencia central. Tendríamos que, si queremos respetar y calcular esta formulita, tenemos que identificar en qué intervalo se encuentra la moda para empezar a obtener el cálculo de este valor y utilizar el límite inferior correspondiente, ¿sí? Por definición dijimos que la moda es el valor que más se repite, la frecuencia más repetida. En este intervalo, por ejemplo, tenemos en el primer intervalo 3, en el siguiente 5, en el siguiente 9 y el cuarto intervalo tengo 12. En comparación con los demás, tengo una cantidad menor, ¿sí? Entonces aquí se encontraría la moda. En este intervalo, en el número 4, voy a dejar indicado esto también acá, ¿sí? Para tener referencia. Este es el intervalo que vamos a trabajar. Generalmente para una distribución normal, bueno, hay que hablar mucho más de eso, de la distribución normal, pero aquí
donde están bien concentrados los datos y cerca de un valor, generalmente sucede que la media aritmética, la mediana y la moda se encuentran en un mismo intervalo, ¿sí? En un casi 99% de los casos. Bueno, del conjunto de datos. Vamos entonces a calcular la moda. Primero, lo que voy a hacer acá para trabajar un poquito más ordenado y para que se entienda en un cálculo auxiliar, ¿sí? Aquí tengo el cálculo auxiliar. Voy a calcular lo que está en el numerador y lo que está aquí en el denominador, ¿sí? La moda me dice que tengo que tener el límite inferior más toda esta cantidad. Fi menos Fi menos 1. Esta es una simbolización matemática. La I siempre se refiere a la iteración o a la posición del conjunto de datos o lo que estemos analizando según una posición, sin referencia, la posición 1, 2, 3, 4, 5. O sea, a eso se refiere I, ¿sí? Entonces acá es la frecuencia I, la frecuencia donde se encuentra la moda, ¿sí? En ese intervalo, en esa interacción, en esa posición de intervalo en este caso. Siempre referente a la frecuencia absoluta, acá no es frecuencia acumulada. En el numerador tenemos que restar o encontrar un valor de la frecuencia absoluta, que ya sabemos que es 12, porque acá donde más se repite, 12, menos la frecuencia anterior. Con esto hace referencia aquí este índice, este I menos 1, ¿sí? Tenemos que tomar a la frecuencia anterior, ¿sí? De donde está la mayor frecuencia, que es 12. Bueno, y aquí en el denominador tenemos esta misma cantidad que está en el numerador más esta cantidad, ¿sí? Esto. Acá vemos, bueno, eso. Aquí. El que señalé en gris, ¿sí? Entonces aquí es la frecuencia otra vez y la frecuencia absoluta o la mayor frecuencia en este caso porque corresponde a donde está la moda, menos la frecuencia I más 1, o sea, la frecuencia posterior, frecuencia absoluta, valga la aclaración, posterior, ¿sí? Posterior, siguiente intervalo, acá en vez de eh, 12 sería, y después la posterior sería 5, y la inferior o la anterior sería 9, ¿sí? Eso tenemos que calcular acá, y vamos a hacer aquí, en este apartado de Excel. Entonces vamos a ver, es igual, tendríamos que hacer la frecuencia, donde está la frecuencia absoluta, donde está la moda, que sería la mayor, la más grande de todas las frecuencias, que es 12, ¿sí? Menos la anterior, la que está anterior al intervalo anterior, sería 9 en este caso, ¿sí? 3. Para el siguiente, la misma cosa, la frecuencia I del intervalo donde está la moda, que en este caso es 2, y aquí tendría que sumar, y si vamos hasta la tabla de valores, tabla de frecuencia, veo que 5 es la posterior, entonces tengo que sumar 5. Esta. El numerador es 3, esta diferencia de las frecuencias, y esta, para este caso donde está el denominador aquí, es 17, ¿sí? En uno de los casos. Bueno, teniendo en cuenta eso, tendríamos que calcular la moda ya, ¿sí? Para no hacer esto en la fórmula mismo, vamos directamente en un cálculo auxiliar y aquí después tomaremos estos valores para escribir en la fórmula, ¿sí? Bueno, límite inferior donde está la moda, donde se encuentra la moda viene a ser, vamos a tirar un poco más acá, es 145, ¿sí? Después la formulita de límite, de moda, perdón, me pide más, abrir un paréntesis, ¿sí? Escribir en el numerador lo que hice aquí, en el cálculo auxiliar, ¿sí? Que sería 3 dividido, perdón, a ver un poco qué pasa aquí. 3 dividido, ¿sí? Y voy a colocar entre paréntesis, perdón, para que realice el denominador, haga la suma correspondiente y después divida con 3, ¿sí? Entonces, la suma sería en el denominador 3,
3 más 17. Y vemos el mismo valor que corresponde al numerador, que es 3, y más este valor que calculé aquí en el cálculo auxiliar, que es 17. ¿Sí? Y ahí cierro paréntesis. Por la anchura nuevamente, que la anchura es 9, dijimos, la longitud en los intervalos. Y le doy Enter para que resuelva esas operaciones combinadas. Me da un total de 146,35. ¿Sí? Como vemos, es muy similar a la media aritmética y muy similar a la mediana. ¿Sí? Están muy próximos los valores. Bueno, esto es todo. ¿Sí? Podríamos escribir algunas respuestas. La media aritmética del peso de 40 terneros en kilogramos sería 146,975 kilogramos. ¿Sí? Muy próximo a 147. Si haríamos por redondeo sería 147. Y la mediana, el valor central, que divide al conjunto de datos en dos partes, es 147,25 kilogramos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ahí la mitad de los terneros tienen menos peso que este valor, un pesaje menor en kilogramos que este valor, y la otra mitad de los terneros tiene un peso mayor a este valor central. Y por último, podríamos decir que el peso en kilogramos que más se repite en este conjunto de datos para los 40 terneros sería de 146,35 o 146. Sí, podríamos decir por redondeo porque nuestros valores son cuantitativos discretos, números redondos. Pero para tener una idea, una aproximación, para eso es la estadística, no es exacta, es una aproximación, hay mucha información detrás de todas esas aproximaciones, pero estadísticamente se puede analizar desde esa postura. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Les espero en otra oportuna ocasión con un video tutorial. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.